Bueno, y vamos a hablar de las oportunidades inesperadas, de esas oportunidades que Dios nos da cada día. No sé si ustedes alguna vez han salido de una situación y han pensado, perdí la oportunidad. ¿Cuántos hemos perdido oportunidades en esta vida? Y a veces decimos, acabo de perder, pero ¿qué en realidad perdemos? Perdemos oportunidades. A veces perdemos oportunidades maravillosas de dar testimonio. Perdemos oportunidades maravillosas de compartir con otros del Evangelio. Perdemos oportunidades maravillosas de acercarnos a otros y hablar de nuestro Señor, de Cristo. Perdemos oportunidades preciosas de poder aún ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque a veces solamente nos enfocamos en nosotros mismos, pero nosotros a diario perdemos oportunidades. Sin embargo, la semana pasada fue una victoria, ¿o no? Tuvimos la maravillosa oportunidad de tener en la iglesia a muchas personas. No pensamos que pudieran traer a la iglesia, sino aún siendo pocas familias, tuvimos la oportunidad de bendecir a otros. Entonces fue una maravillosa oportunidad la semana pasada. Créame que en el reino de Dios no hay nada que se pierda, todo es ganancia. Y verdad, cuando yo regresé a mi casa volví feliz, porque dije, Dios, hoy fue una victoria. Aprovechamos la oportunidad de celebrar Navidad con otras personas que no conocíamos, pero que tuvimos esa bendición de sentarnos a la mesa, de compartir, de dar regalos a los niños, de bendecir a cada familia a través de la hermana Pilar y Cristina, que puso en Dios en sus corazones ese deseo que compartir con otros aún esas galletitas. Entonces fue una oportunidad de la que nosotros tomamos provecho. Entonces, pero ¿cuántas veces nosotros desaprovechamos oportunidades? A veces vamos aún al supermercado y alguien nos mira, esa es una oportunidad preciosa para decirle a alguien, Cristo te ama. Entonces, todos los días nosotros en realidad tenemos oportunidades para reconfortar a alguien que tiene dudas, tenemos la oportunidad de ayudar específicamente a alguien que lo necesita. Esta semana cuando estábamos en el estudio de mujeres, Cristina y la hermana Pilar compartieron de una señora que vieron, estaba en un lugar que no tenía comida. Y ustedes tomaron esa oportunidad aún para decirle, vamos a traerle mañana una comida caliente. Entonces, en realidad, cada día que nosotros nos levantamos, debemos pensar en esas oportunidades que Dios nos da, que son únicas. Y esas oportunidades muchas veces no vienen. Pensamos en otro tipo de oportunidades económicas, de trabajo, que nos ayuden. Pero en realidad nuestra vida, todos los días debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos permite compartir de su amor. A veces dejamos pasar oportunidades sin darnos cuenta de que una oportunidad, lo que en sí es un don de Dios y un privilegio que tenemos, que es un momento en el tiempo, en nuestras circunstancias. Podemos tomar una decisión que impacte nuestra vida o también una decisión que impacte la vida de otras personas. Pero a menudo ignoramos oportunidades maravillosas que Dios nos da. Pero ustedes sabían que Dios nos da oportunidades maravillosas todos los días. Y no solamente para bendecirnos, sino nos da oportunidades para bendecir a otras personas. Esta semana tuve una situación difícil en mi casa. Había una fuga en la parte de abajo de la casa y yo pensaba, no era solamente por mí el hecho de que él es un muchacho de la iglesia que estuvo con nosotros hace un tiempo y él vive en Georgia, sin embargo, vino esta semana y esta semana era cuando yo estaba teniendo la necesidad. Entonces Dios me dio una oportunidad maravillosa de que esta persona me pudiera ayudar en esta circunstancia. Y no solamente que él me ayudara, sino aún de poder conversar, de poder hablar del reino de Dios. Entonces, en realidad todo lo que nosotros vivimos son oportunidades para glorificarse ¿quién? Dios. Aún en la circunstancia que pasé esta semana, ¿quién fue el que se glorificó? No fui yo, no fue mi economía, no fueron mis fuerzas, porque a veces uno ¿qué siente? Que uno no tiene fuerzas. Pero esa oportunidad que Dios me dio en esta semana era para ver que Él aún en medio de circunstancias difíciles, Él nunca pierde el control de nada. Pero nosotros tenemos que pensar es eso, todos los días, las oportunidades que Dios nos da. Dios a través de esas oportunidades nos guiará a quién debemos hablarle o muchas veces a quién nosotros debemos servirle.
en algún lugar en particular, o oportunidades que nos da de trabajar en nuestro entorno, porque aún el trabajo que tenemos es una oportunidad de Dios. No es solamente un trabajo, es una oportunidad de Dios para suplir en nuestros hogares. Entonces, en sí, si usted piensa, todos los días nosotros tenemos oportunidades, pero nosotros está tomar esa oportunidad o dejarla pasar. A veces nosotros también tenemos que entender que tenemos la oportunidad maravillosa de haber escuchado sobre Jesús, de que nuestros nombres hubieran sido escritos en el libro de la vida. Hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia, tenemos la oportunidad de venir a la iglesia y adorar a Dios, tenemos la oportunidad de compartir con otros creyentes, tenemos la oportunidad de alabar a Dios. Él nos da la oportunidad aún de estar nosotros hoy aquí sentados, porque pudiéramos estar en otro lugar, pudiéramos estar en la playa, pudiéramos hacer miles de actividades, pudiéramos estar en un parque, pero aún el que nosotros estemos aquí, ni siquiera es cuenta de nosotros, sino Él nos dio la oportunidad hoy de venir a este lugar. Aún nos dio la oportunidad de levantarnos con vida, porque ¿cuántos de nosotros, si pensáramos, tal vez hoy no hubiéramos ni siquiera abierto los ojos? Él nos dio la oportunidad de tener un día más de vida. Nos dio la oportunidad aún de tener un carro, de tener lo que nos ponemos. Nos dio la oportunidad de crecer, de madurar espiritualmente. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da a diario? Muchas oportunidades Dios nos da a diario. La oportunidad de saber que un día iremos a morar en el cielo. No tenemos esa angustia de saber que un día cuando partamos iremos a morar en el infierno o nuestras almas se perderán, sino tenemos la oportunidad y el privilegio aún de ser la morada del Espíritu Santo, quien nos guía, orienta, dirige y enseña. Entonces, aún cuando preparaba este mensaje, aunque fue un reto esta semana, aún el poco tiempo que me podía sentar y volvía y me paraba y volvía, yo decía, Señor, gracias por esta oportunidad que tengo hoy. Porque a veces nos enfocamos solamente en lo negativo, pero cada día es una oportunidad que Dios nos da. ¿Y cómo debemos vivir? Con acción de gracias, con alegría, con gozo y ver que todos los días tenemos esa oportunidad, oportunidades nuevas. Pensemos en las promesas que tenemos de Dios Todopoderoso, en la oportunidad de poseer la palabra de Dios. Ustedes sabían que esta es una oportunidad maravillosa. El que cada día nosotros nos levantamos y tenemos a dónde acudir. Podemos doblar nuestra rodilla, venir delante de Dios y podemos venir aquí y encontrar su dirección. Entonces también tenemos esa oportunidad de tener la palabra de Dios, en la oportunidad de recibir instrucción y enseñanza, la oportunidad de compartir con otras personas y muchos tenemos la oportunidad de enseñar la palabra. Y saben que eso me alegra mucho aún de nosotros la iglesia. Cada martes aquí una persona enseña. No solamente enseño yo, sino cada mujer enseña un martes. Entonces es una oportunidad que Dios les está dando para enseñar. Y tenemos esa oportunidad maravillosa. ¿Saben en cuántas iglesias la gente quisiera y no les permiten? Pero aquí cada mujer puede llevar una enseñanza. Cada mujer al preparar eso no es bendecida. No solamente es cuando nos sentamos a escuchar, es cuando aún preparamos y venimos y le enseñamos a otros de lo que Dios nos está enseñando. Entonces tenemos esa oportunidad de compartir y de enseñar la palabra de Dios, de cantar, pensemos en este momento en las oportunidades que Dios nos ha dado en su bondad, misericordia, que cada día Él nos proporciona. ¿Para qué? Para que nosotros disfrutemos cada día de todo lo que Él nos ofrece. Pero quiero invitarlos a que vayamos a un pasaje bíblico que es breve. Hoy solamente tenemos 2 pasajes bíblicos, pero nos vamos a enfocar específicamente en este. Y tal vez nosotros no lo veamos como una oportunidad, pero cuando avancemos en el mensaje vamos a comprender lo que realmente sucede aquí y vamos a darnos cuenta que tal vez nosotros pudiéramos pasar lo mismo. Entonces quiero invitarlos a que vayamos a Marcos 10:46. Y específicamente vemos en un poco del contexto de Marcos 10, que las oportunidades no vienen y se quedan. A veces tenemos oportunidades que se nos presentan y tal vez esa oportunidad se va. Por eso empecé el mensaje a veces cuando decimos, ¡ay! Perdí esa oportunidad. A veces nuestra vida está llena de oportunidades,
pero esas oportunidades también pasan. Por eso es que nosotros debemos ser sensibles cada día a Dios, porque Dios es el que nos sensibiliza para nosotros ver las oportunidades que Él nos da. Esta persona en particular de este texto que vamos a leer es un ejemplo sencillo pero maravilloso en cuanto al tema de las oportunidades. Y en el contexto un poco para entender, este pasaje se desarrolla en Jericó. Estaban en un momento donde había mucha gente que iba de camino a la Pascua, había gente por todo lado, ellos entraban y salían, pero allí en el momento que mucha gente entraba y salía y que todos iban a celebrar la Pascua, había un hombre. Y quiero que leamos Marcos 10:46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, y yo creo que todos hemos leído ese pasaje, donde Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo estaba Bartimeo? ¿Cuál era el estado de Bartimeo? No, pero era ciego. Era ciego. Y también lo que dice la hermana Pilar. Estaba desesperado, por eso gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Aunque todo el mundo le decía silencio, ¿él qué hacía? Él gritaba más duro. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí este mendigo Bartimeo estaba ciego. Era uno entre muchos de los que estaban ahí, porque no solamente él era ciego, sino había muchos que estaban ciegos y estaban sentados ahí. Y en la manera que ellos se ganaban la vida, era sentados mendigando a la orilla del camino para que la gente les diera algunas monedas. Él estaba sentado en la acera alrededor de las puertas de la ciudad para pedir, y era la manera en que él se ganaba la vida. Todos los días se sentaba en ese mismo lugar, o tal vez en algún lugar. Yo no sé si cambiaba o no cambiaba de lugar, pero esa era la vida de ese hombre. Sentarse a la orilla o en la acera o en el camino o a la salida por donde todos pasaban a mendigar. Entonces, así que él estaba ciego, era un mendigo que no tenía esperanza, no tenía futuro y ninguna seguridad. Entonces, él necesitaba una oportunidad. Él necesitaba esa oportunidad. Él necesitaba esa ayuda. Pero ¿de dónde iba a venir esa ayuda? Esa ayuda que él necesitaba iba a venir del mismo Jesús. Aquellos mendigos tenían su propia línea de comunicación. Ellos no veían, pero escuchaban. Y a menudo un ciego escucha mejor que nosotros. No sé si usted ha escuchado, pero estas personas que tienen un impedimento, como los que no pueden ver, dicen que su sentido del oído se desarrolla mucho más de lo que se desarrolla nuestro sentido. Entonces ellos habían escuchado. ¿Qué era lo que ellos habían escuchado? Ellos escuchaban que había un nazareno. Ellos habían escuchado por lo que la gente decía, ellos escuchaban que había un nazareno que hacía milagros, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, que los ciegos recobraban la vista. Entonces eso era lo que ellos habían oído. Tenían que recordar lo que escuchaban. Y una de las cosas que Bartimeo había escuchado sobre Jesús era que era nazareno, y él había escuchado hablar de que Jesús había sanado muchas personas, leprosos, pero solamente recordemos lo que él podía escuchar. Ese hombre, quien fuera que fuera Jesús, era un hombre que hacía milagros, y es probable que Bartimeo pensara, me pregunto, yo no sé si tal vez hubiéramos hecho lo mismo, pero tal vez Bartimeo se preguntó, si algún día
él tendría la oportunidad de conocer a esa persona. Quizá no porque solo había escuchado, pero él, si nosotros necesitáramos un milagro y escucháramos de Jesús, tal vez pensaríamos lo mismo, tal vez yo nunca tendré la oportunidad de conocer a ese Jesús. Y creo que Bartimeo también lo pensaba. No sé si yo tenga la oportunidad de escuchar a Jesús. Había escuchado que estaba por un lado y por otro, que Jesús iba de aquí para allá haciendo milagros. Pero ¿qué se iba a imaginar Bartimeo? Que ese día donde él estaba sentado, iba a pasar Jesús por ahí. Entonces, ¿era una oportunidad o no era una oportunidad que este hombre iba a tener? Y era una oportunidad, una entre millones. Y que tal vez Jesús al caminar en medio de todos los mendigos y todo lo que había en la calle y gente de aquí para allá, Jesús se detuviera a mirarlo. Pero llegó el día de esa oportunidad. Era una oportunidad inesperada en este día en particular. Había mucha gente caminando y Jesús era parte de la multitud. Y sus discípulos y todo ese gentío en el camino que iban rumbo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces Bartimeo, sentado a la acera, escuchaba a todas las personas que pasaban, sabía que se celebraba la Pascua, pero desconocía que Jesús estaba ahí, que él estaba cerca. En verdad era una oportunidad maravillosa para Bartimeo, pero él no lo sabía, él no sabía lo que iba a pasar ese día. Y prestemos atención, hay oportunidades que Dios va a mandar a nuestra vida, pero en ese momento no lo sabemos, cuando Dios va a traer una oportunidad. Por eso es que nosotros debemos estar ¿dónde? Buscando de Él y aquí en su palabra. Porque tal vez haya oportunidades que Dios quiere mostrarnos, pero si nosotros no estamos conectados a Dios, tal vez ni las veremos, ni tal vez pensaremos que es una oportunidad de Dios. ¿Cuántas veces han venido situaciones a nuestra vida donde nosotros decimos, si yo tomo esa oportunidad, no, eso no me conviene? Pero ¿cuántas veces cosas que pensamos que no son y son oportunidades de Dios? Son oportunidades de Dios. Por eso es que nosotros debemos estar cada día en la palabra de Dios. Después de que cuando mi esposo falleció a los meses, a mí vinieron y me ofrecieron el trabajo que hago hoy en día, que es directora de toda esta plataforma de Leadership Focus, pastores que están en formación. Soy la coordinadora hispana de todo, se llama Leadership Focus. Y cuando ellos me ofrecen la oportunidad, estaba tan metida en todo lo que había pasado, que no pude captar que era una oportunidad de Dios para mi vida. No pude entender que era una oportunidad de Dios. Y antes me sentí sobrecargada. Yo dije, Dios, esto es mucho, no lo voy a hacer. Es mucho. Yo decía, no me puedo concentrar en este momento. No puedo tal vez dirigir a otros pastores en este momento de mi vida. Y de un momento a otro, ellos dijeron que yo tenía que hacer como un trabajo de observar toda la plataforma y darle mi punto de vista. Cuando yo vi todo lo que era, yo dije, no puedo. ¿Y saben qué hice? No seguí en el proceso. Y todo quedó ahí. Y hice otros 2 trabajos, estuve en 2 lugares donde Dios no me quería ahí. Estaba haciendo trabajos que no eran para mí. Dios no me quería en ese momento. Pero después, a la vuelta de unos meses y todo, yo llamo hasta a la que era mi jefe, la que es mi jefe en este momento, y le digo, discúlpeme, no lo hice no por irresponsable, sino siento que es mucho para mí. Llamo a darle las gracias por haberme ofrecido esa oportunidad, pero no puedo tomarla. Y esta señora me dice, nosotros todavía la estamos esperando. Todavía estamos esperando que usted esté lista para hacer, porque tenemos la certeza y la seguridad que este trabajo es para usted. Y hoy en día es de donde Dios suple para mí. Entonces hay oportunidades que nosotros dejamos pasar porque estamos completamente distraídos, porque estamos tal vez metidos en una situación difícil, porque tal vez nuestros ojos están enfocados en la dirección equivocada. Pero Dios tiene oportunidades maravillosas para nosotros, así como lo hizo con Bartimeo. Y a veces nosotros no sabemos cómo Dios se va a manifestar, ni cómo Dios va a dirigirnos. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar metidos en su palabra. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Ese es nuestro manual de instrucción. Es guía a nuestros caminos. Es luz a nuestros pasos.
Y conectados con Dios, estar en oración, estar buscándolo. Porque hay oportunidades que tal vez vengan una sola vez. Yo tuve la oportunidad 2 veces, pero tal vez hubiera sido una sola vez. ¿Qué pasa si en esos meses, porque no le estoy hablando de semanas, alcanzaron a pasar meses? ¿Qué pasa si en esa semana ellos deciden buscar a otra persona en su necesidad? No, necesitamos otra persona. Esa oportunidad hubiera podido pasar. Pero Dios me dio una segunda oportunidad. Y aún en la salvación con Cristo, ¿cuántas veces Dios nos dio la oportunidad para que nosotros viniéramos a los caminos de Él? ¿Cuántas veces nos hablaron? A mí personalmente me hablaron muchas veces y yo decía, no, en este momento no, yo no quiero eso de grupos, no quiero eso de mujeres, no quiero, no. Hasta que Dios tenía un día para mí y vino la salvación a mi vida. Pero tal vez nosotros tengamos una sola oportunidad, una sola. Entonces necesitamos estar, por eso es tan importante que nosotros estemos metidos en la palabra de Dios, porque puede hacer que podamos perder esa oportunidad. Debemos aprender a vivir con sensibilidad al trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, porque muchas veces y de muchas maneras Dios nos da oportunidades de algo, o de una situación para ayudar en una situación financiera, o sea lo que sea, pero si nosotros no escuchamos y no estamos conectados con Dios, podemos perderla. Entonces, en esta ocasión Bartimeo escuchaba todas las cosas que sucedían. Él escuchaba los sonidos, escuchaba lo que la gente decía. Mientras él escuchaba, él escuchó el nombre de Jesús. Porque tal vez ahí donde él estaba sentado, alguien dijo Jesús. ¿Y qué creen ustedes? Si él había escuchado de Jesús el Nazareno y viene y escucha el nombre de Jesús, ¿qué creen que sintió él? ¡Ay, Jesús! Jesús sana, Jesús hace milagros. Yo pienso que ese hombre, yo personalmente hubiera saltado y hubiera pensado, llegó mi oportunidad. Entonces, rápidamente, él empezó a pensar, me pregunto si este Jesús que está pasando por aquí, él tal vez me miraría y tal vez se detendría, pero si observamos lo que pasó, fue una oportunidad que le cambió la vida a Bartimeo para siempre. Porque vamos a ver que no solamente Jesús lo sanó de su ceguera, sino él fue salvo. Él fue salvo. Muchas veces nosotros enfrentamos oportunidades sin darnos cuenta de lo que son. La pregunta es, ¿cómo afinamos nuestras destrezas espirituales para poder identificarlas? ¿Sabían ustedes que aún esta semana estudiando en la palabra dice que nosotros debemos esforzarnos y nosotros debemos determinarnos y dice, debemos obligar a nuestra alma para que busque a Dios? Porque por nosotros mismos no lo hacemos. Nosotros debemos decir, aunque tengo pereza, tengo que ir a la palabra. Aunque estoy ocupado, tengo que ir a leer. Tengo que aprender de la Escritura, porque es la forma en que nosotros vamos a desarrollar esas disciplinas espirituales. Leyendo la palabra de Dios, adorando a Dios, viendo cómo Dios actúa en la vida de otras personas. Cuando leemos en la Escritura, ¿vemos o no vemos Dios cómo actúa en la vida de todos estos hombres y estas mujeres en la palabra? Cuando usted ve lo que Dios hace en la vida de otros, usted dice, hay esperanza para mí. Esta mañana cuando estaba leyendo la Escritura aún dice, en Esdras, dice, y Dios bendice a todos aquellos que de corazón le buscan. Entonces esta mañana yo pensaba, Señor, en todas mis circunstancias, yo puedo decir, tengo la seguridad que Dios me va a bendecir, porque yo lo busco todos los días. Batallo, pero digo, Señor, no tengo que yo busco de Dios cuando, no el domingo, no el cuando preparo el mensaje, sino es una disciplina de todos los días, buscar de Dios y desarrollar mi oído y estar atento a lo que dice y ver lo que ha hecho, no ahora. La palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre y por todos los siglos. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, cómo los sacó de la esclavitud, cómo los dio, es la misma forma que Dios puede hacerlo hoy con nosotros. Sacarnos de cualquier crisis, de cualquier dificultad y guiarnos. Dios puede o no puede todavía suplirnos a nosotros maná del cielo. Puede o no puede todavía brotar agua de la peña. Puede o no puede todavía, aunque no tenemos trabajo, suplir. Amén. Entonces, qué maravilloso ver que nosotros tenemos que esforzarnos y determinarnos y buscar de Dios y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo.
En esta ocasión en particular, Bartimeo, ciego, era un hombre ciego, pobre, sin esperanza, pero ahora tal vez pudiera llegar una posibilidad, porque los escuchó hablar de Jesús de Nazaret. Él ya había escuchado hablar de él y había escuchado lo suficiente para creer, porque él creía que Jesús podría ser el Mesías, él podría ser el Hijo de Dios. Mientras él pensaba sobre todo eso, Bartimeo pudo haber tomado una decisión, pudo haber decidido quizás eso sea completamente imposible porque estoy aquí sentado, no veo quién pasa, pero tal vez esto pueda ser una oportunidad para mí. Tal vez pueda conocer a ese Jesús, tal vez Jesús pueda mirarme. Tal vez yo tenga la posibilidad de conocer a este hombre. Entonces, ¿qué hizo? Decidió averiguarlo. Porque recordemos, no veía. Y entonces, ¿qué empezó a decir? Empezó a gritar. Jesús. Él no sabía si Jesús estaba aquí. O no sabía si Jesús venía por acá. O no sabía si Jesús venía atrás. Pero él pensó, él puede ser el Hijo de Dios, puede ser el Mesías. Y empezó en su ceguera a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo toda la gente? Cállese, no grite, no haga escándalo, cállese. Pero cuando Jesús se detiene, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Pero dice antes, en el 49, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Y yo digo, la gente qué hipócrita es. Porque mientras le decían, cállese, no grite, después cuando Jesús lo llama, todos le dicen, vaya que lo llama. Yo pienso que la gente diría, ¿lo grita o le dice que vaya? Ya después de que lo hayan mandado callar, entonces le dicen, vaya que Jesús lo llama. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Era o no era una oportunidad divina? Y esas son las oportunidades de Dios, oportunidades divinas. No son oportunidades ahí que no se ven. Son oportunidades divinas, pero usted tiene que estar atento a esas oportunidades divinas. Usted tiene que estar como sensible. Jesús puede pasar por aquí. Puede hacer que hoy Jesús llegue a su casa. O Jesús venga y esté ahí cuando usted, no que pueda. Cuando nosotros oramos, ¿quién está ahí? Jesús, Dios, el Espíritu Santo. Y hay oportunidades únicas, así como David, como Bartimeo. Era una oportunidad que cuando yo pienso en las estadísticas, eran millones en contra. Ciego, no sabía quién venía, el griterío de la gente, el tumulto, todo el mundo caminando, todo el mundo corriendo, no solamente él gritaba, había mucha gente gritando. Entonces, era una oportunidad divina, era una oportunidad entre muchas. Entonces él dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él repitió 2 veces. Él había escuchado suficiente para saber que podía clamar esas palabras. Entonces le pasó lo que a veces nos sucede. La Biblia dice que la gente a su alrededor, quienes iban caminando, estaban cansadas de tantos gritos y entonces lo mandan callar. Pero me gusta mucho el siguiente versículo en la versión Reina Valera porque dice, entonces Jesús deteniéndose, Jesús paró. Jesús se detuvo, él se paró en seco y entonces directamente fue y le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Así que Bartimeo le dice a Jesús lo que él necesita. ¿Cómo se dirigió a él? Y vamos a ver cómo se dirige Bartimeo a Jesús. Exactamente. Entonces, dice, él entonces, arrojando su capa, se levanta y viene a Jesús. ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo lo llama él? Él le dice, maestro. Maestro. ¿Quién es un maestro? Los maestros tienen influencia.
Cuando uno sabe que uno tiene un maestro, uno sabe que aprende de su maestro. Y él le dice, maestro, mi Señor, reconociendo el hecho de que había escuchado lo suficiente de él, porque le hubiera podido llamar hombre, pero le dice Señor. Él había escuchado quién era Jesús. Él escuchó lo suficiente, lo que él hacía, y seguramente era el Mesías, porque podía resucitar muertos, sanar ciegos. ¿Quién podía sanar leprosos? Solamente el Hijo de Dios. Solamente el Hijo de Dios. Y mi pregunta para ustedes hoy, ¿han escuchado ustedes quién es Jesús? Yo lo escucho todos los días. Y saben que eso me anima. Si nosotros escuchamos, sabemos que Jesús, Dios, el Espíritu Santo son tres personas, un Dios verdadero. Eso no es poderoso. Eso no es milagroso. ¿Qué hay imposible para Él? Nada. Entonces esas oportunidades que Dios nos presenta, sabemos que lo que Él traiga, Él va a hacer su perfecta voluntad. Esa palabra significa, mi maestro lo reconoció el hecho de que había escuchado lo suficiente para saber cómo aún tenía que llamarlo. Él podía hacer cualquier milagro. Y es interesante que la palabra que se usa aquí es la misma que usó Pablo cuando dice, le dice al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa y serás salvo. Es esa misma palabra que está aquí. No era solamente una sanidad, era salvación de su alma. Bartimeo no solamente fue sanado, no solamente fueron perdonados sus pecados, su ceguera desapareció, fue restituido por completo. La Biblia dice que su respuesta fue quedarse con él, y aún después de que él fue sanado, aún después de que lo salvó, ¿qué dice que hizo Bartimeo? Se quedó con Jesús. Se quedó con Jesús. Después de que Dios nos da esas oportunidades divinas, nosotros no podemos hacer lo mismo que hace todo el mundo. Que Dios concede, les da oportunidades, los ayuda. ¿Y sabe qué hace la gente? Chao, adiós Jesús, ya me ayudó, no necesito. Bartimeo se quedó con Jesús. Y es lo que nosotros debemos hacer en cada oportunidad que el Señor nos da, solamente la oportunidad que nos dio de ser salvos, ¿dónde nos tenemos que quedar? Con Él. Tenemos que quedarnos con Él. Tal vez usted en este momento pueda decir, bueno, yo no tengo muchas oportunidades en la vida. Veamos si es así. Por ejemplo, piense en ese día que usted tuvo la oportunidad de la salvación. Ese día que usted entregó su vida a Cristo. Esa oportunidad que usted tiene de venir a la iglesia cada domingo, cada martes. Es una oportunidad que Dios le da. Esa oportunidad que Dios nos da de compartir con otros creyentes. Créanme que para nosotros que llevábamos con mi esposo tanto tiempo en el ministerio, para mí el hecho que estemos nosotros es una oportunidad de Dios. Porque más vale estar con dos personas que amen a Cristo que estar en una multitud que cada uno hace lo que quiere. O cada uno anda en su propio andar, en su propia ceguera. Gracias a Dios nosotros somos una familia. Es una oportunidad divina. ¿Cuántas iglesias son grandes? Y va mucha gente, pero no se conocen, no se hablan, no se saludan, porque es tanta la gente que uno no sabe. Pero nosotros tenemos la oportunidad de caminar juntos, de saber, yo sé sus necesidades, ustedes saben mis necesidades, yo oro por ustedes, usted ora por mí. Eso no es una oportunidad de Dios. Es una oportunidad de Dios. Nosotros estamos aquí como resultado de la oportunidad de Dios. Esa oportunidad de Dios que nos dio de escucharlo, de ser hijos de Él, de estar en sus caminos, de ser parte de una iglesia local. Ha venido a un lugar de oportunidades para que Dios algo así en su vida. Además también, ¿sabe qué quiero decirles? Que aún cada vez que nosotros podemos trabajar en la iglesia, es una oportunidad de Dios que Él nos da de servirle. Es una oportunidad de Dios. Lo que hicimos el domingo pasado, yo llegué agotada, cansada, pero dije, Señor, qué oportunidad haberle podido servir a gente que no conocíamos. De poder compartir el alimento. Y yo no sé ustedes, pero yo sigo Dios. Era la ley de la multiplicación el domingo. Porque eso era un milagro. Era la ley de multiplicación. ¿Cuántos pudieron llevar comida a su casa? ¿Cuántos pudieron llevar comida a su casa? Todos esos regalos de aún de las familias fue suplido por una familia que no tiene trabajo. Eso no es una oportunidad de Dios para bendecir a otros.
Esta familia hubiera podido decir, no, porque si yo compro tantas cajitas, si son 20, 30, ¿lo necesitan o no necesitan para su casa? Sin embargo, el hecho que Dios a través de esa familia supla para otros, uno dice, es una oportunidad de Dios. Entonces aún el hecho de servir en la iglesia, el hecho de que nosotros podamos con alegría, con gozo, ayudarnos unos a otros, servir la mesa, estar en la alabanza, participar de las cosas que Dios aún en la oportunidad que nos ha dado de tener dones y talentos, podamos traerlos para su servicio. Joao en el sonido, Cristina, todo lo que es la tecnología, Facebook, eso no es una oportunidad de Dios, es una oportunidad de Dios. Veamos qué dice Efesios 2:8-9. Dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aún lo que nosotros hacemos es por la gracia de Dios. Él nos creó a nosotros para buenas obras, las cuales Dios había preparado ya de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. Cuando Cristo nos salvó, ¿qué pasó? Él comenzó un viaje espiritual con nosotros. Él dice que nos creó para buenas obras, las cuales Él predestinó para que nosotros anduviésemos en ellas. Quiere decir que nuestro Padre Celestial nos salva, planea todas estas oportunidades para nosotros. Toda nuestra vida tenemos oportunidades maravillosas y todos se resumen a eso, en que debemos servir a Dios. Él dice que nos creó en Cristo Jesús con el propósito de hacer buenas obras. ¿A quién hacemos buenas obras? A otros, a otras personas, que Él nos predestinó para que nosotros caminemos en esas buenas obras. Por tanto, si Él nos creó con ese propósito, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si Él nos creó con este propósito, ¿cuál cree usted que sea nuestra responsabilidad? Crear las oportunidades necesarias en nuestra vida para cumplir los propósitos de Dios. Nosotros estamos en esta tierra no para hacernos ricos, no estamos en esta tierra para ser famosos, porque el que es famoso es Él. Estamos en esta tierra para cumplir el propósito de Él, porque nosotros estamos en esta tierra de paso. De paso. Entonces, cada oportunidad que Dios crea, nosotros debemos aprovecharla para nosotros caminar en el propósito y en esas buenas obras que Él ya preparó. Tal vez usted piense en este momento, bueno, ¿qué oportunidad tengo en este momento? Pregúntese, ¿cuántas oportunidades tiene usted hoy? ¿Qué ya ha hecho Dios por nosotros? Nos dio la oportunidad de nacer de nuevo, nos dio la oportunidad de crecer, nos dio la oportunidad de tener buena salud, nos dio la oportunidad de saber y recibir educación, porque ¿cuántos de aquí pudieron estudiar? Eso fue una oportunidad del cielo, una oportunidad de Dios de tener buena salud. Nos dio oportunidad de saber y recibir educación, nos dio la experiencia que cada uno de nosotros podemos tener en lo que hacemos. Porque digamos aún los dones y talentos, yo digo, son oportunidades de Dios. Yo no tengo los mismos dones que tiene Cristina. A mí me sorprende esta niña lo ágil que es con toda la tecnología. Yo no tengo ese don. Entonces, ¿qué debemos hacer cada día? Darle gracias a Dios por esa experiencia, esa educación, eso que nos ha preparado. Tarde o temprano vamos a ver para qué nos preparó. Y todo lo que está haciendo en este tiempo. Por eso cuando alguien diga, no creo que Dios me pueda dar esa oportunidad. Piense usted, ¿Dios le daría o no le daría la oportunidad? Lo que pasa es que a veces nos las da y nosotros no las podemos ver. Entonces, Él ha hecho tanto en nuestra vida que tenemos el privilegio, los conocimientos y todo lo necesario para cumplir los propósitos de Dios. Es una oportunidad y no podemos dejarla pasar. Tenemos la oportunidad de decirle a alguien cómo podría cambiar su vida. Tenemos la oportunidad de decirle a alguien cómo podría tener salvación. Tenemos la oportunidad de amar a alguien. Tenemos la oportunidad de ayudar a otros. Aún con lo poco que podamos tener, nosotros tenemos muchas oportunidades para hacer de bendición en la vida de otras personas. Prestar atención, una llamada telefónica, un abrazo, una conversación. ¿Son o no son oportunidades de Dios? O sea, todos aquí tenemos muchas oportunidades. Entonces no nos podemos sentir ni tristes, ni agobiados, ni de malas, sino antes tenemos que decirle, Señor, gracias por todas las oportunidades que me das, pero gracias por todas las oportunidades que tú me pondrás en el camino,
pero que yo las podré ver. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar atentos, conectados, pegados a Dios. ¿Y saben qué es lo más significativo de este pasaje? Que por eso este mensaje lo titulé Oportunidades Inesperadas. Porque ¿sabe a dónde iba Jesús ese día? Era la última vez que Jesús estaría ahí, porque Jesús iba a la cruz. Ese era el último día que Jesús iba a pasar. O sea, era una oportunidad divina para Bartimeo. No había otra oportunidad para él. Esa era su única oportunidad. Él iba por Jericó, caminando a Jerusalén para la Pascua y a morir a la cruz por nuestros pecados. Fue la última vez que anduvo por esa vía, la última vez y la única oportunidad que Bartimeo tenía para ser sanado y para ser salvo. Si él no hubiera tomado esa oportunidad, si él no hubiera gritado, ¿dónde estaría Bartimeo? Así es. Y el diablo hubiera ganado la victoria. El diablo quiere ganar la victoria una y otra vez. Victorias tras victoria, tras victoria, tras victoria sobre los hijos de Dios. Que se ven de una manera distinta a como Dios las ve. ¿Y saben qué es así? Porque aún la semana pasada cuando terminemos yo me fui para mi casa, me postré, yo dije, Señor, gracias, tuvimos un buen culto. Y el lunes me levanté ya con tremendo lío de la fuga de agua. Eso no es el enemigo que quiere apagar nuestro gozo. Eso no es el enemigo que quiere venir a interponerse. Eso no es el enemigo que quiere venir a trabajar en nuestra mente, a traer preocupación, a traer tristeza, a traer angustia. Entonces, aún en medio de las circunstancias, yo decía, Señor, gracias porque esto fue una oportunidad que este muchacho estuviera esta semana aquí. Señor, aunque batallé y uno empieza con ansiedad, pero yo decía, Señor, ayúdame a ser agradecida, a ver que son oportunidades del cielo, a ver, Señor Dios, que tú no me has abandonado, que tú estás conmigo. Él no me ha dejado ahogar. Él no me ha dejado ahogar. Él está ahí conmigo. Es interesante ver que Jesucristo no pasó por Jericó diciendo, sé que hay muchos ciegos, así que tendremos una gran reunión. No hizo eso. Él esperó, anduvo e hizo el milagro. Dios no nos va a llenar de oportunidades. Créame que Dios no nos va como a saturar todo ese montón de oportunidades en la vida. Él nos ofrece la oportunidad para que nosotros la tomemos. La oportunidad. Una oportunidad, así como la de Bartimeo. Una. Que en la vida nos da muchas, pero en nuestras crisis o circunstancias nos da una oportunidad. Debemos estar atentos para poder ver cuál es esa oportunidad que nosotros debemos tomar. Hay una oportunidad que no podemos dejar pasar. Y esa es la oportunidad de ser salvos. Por eso cuando nosotros salimos y vamos a otros lugares, tal vez nosotros seamos la única oportunidad para esa persona. Entonces cuando usted vaya a un lugar y el Espíritu Santo le diga, háblale, háblale. Háblale, porque tal vez sea la última oportunidad para esa persona. A veces nosotros somos muy desinteresados y pensamos, bueno, como yo ya soy salvo, ¿qué me importan los otros? Pero ustedes saben que estamos en una batalla. Y el enemigo quiere ganar la batalla y quiere llevarse las almas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tener la oportunidad, aprovechar la oportunidad y hablar a tiempo y a destiempo de Jesús, de la salvación. Ustedes sabían que a veces nos subimos en nuestros carros y llegamos a la casa y no sabemos hoy cuando nos subimos al carro si vamos a volver. No sabemos si hoy nos acostamos y mañana nos vamos a levantar. No tenemos ni idea. No tenemos nada seguro. No sabemos si mañana despertaremos. Entonces aprovechemos la oportunidad de dar nuestra vida a Cristo, de caminar con Él, de orar todos los días, de buscarlo en su palabra y de cumplir su propósito en esta tierra. Porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Y quiero, ¿verdad?, que en este momento pensemos si hemos dejado pasar oportunidades. Si hemos dejado pasar oportunidades, pidámosle a Dios que de hoy en adelante nosotros podamos ver esas oportunidades que Él nos presenta y tomarlas de la manera que debemos tomarlas. Que nosotros podamos aprovechar cada oportunidad de Dios. Tal vez no entendamos por qué hace o por qué nos presenta situaciones, pero que cada oportunidad que venga nosotros podamos tomar la que Él quiere que nosotros tomemos.
Por eso los invito a hacer de la palabra su manual de instrucción de toda su vida, de todos los días. Todos los días, vaya usted a la palabra. Todos los días busque de Dios. Tal vez Dios nos está llamando a algún área de servicio. Tal vez Dios está esperando que usted aproveche esa oportunidad. Obedézcalo. Porque hay algunas oportunidades que al rechazarlas, el tiempo pasa y la oportunidad también va a pasar. Y quiero invitarlos a que cerremos los ojos y tengamos esta oración. Señor Dios, estamos agradecidos, Padre, por tu amor, tu paciencia, tu bondad para con nosotros. Te pedimos, Señor Dios, al Espíritu Santo, que hable profundamente a todos los que estamos aquí, oh Dios. Que tú nos hables a nuestro corazón. Tal vez, Señor Dios, hemos, Señor, pasado por alto esa oportunidad, oh Dios, de entregar nuestra vida completamente a ti, oh Dios. Tal vez, Señor Dios, solamente, Señor, nos enfocamos, Señor, solamente de domingo a domingo, Dios. Pero hemos desaprovechado, Señor, esa oportunidad maravillosa todos los días, oh Dios, de que tú nos ofreces de ir a tu palabra, Dios. De todos los días, Señor, orar sin cesar, oh Dios. Señor Dios, aún hemos perdido todas esas oportunidades que tú nos das, Señor, de ser bendecidos, Señor, porque te buscamos, Señor, con todo nuestro corazón. Dejamos pasar muchas oportunidades a diario, Dios. Oportunidades divinas, oh Dios. Pero, Señor, hoy te clamamos, Señor, que nosotros, Señor, podamos ser como Bartimeo, que podamos estar atentos a Jesús. Cuando Jesús pase por nuestras casas, cuando Jesús pase en nuestra vida, cuando Jesús esté ahí, Señor, con nosotros, Señor, en lo secreto. Que podamos, Señor, dejar toda distracción, oh Dios, y aprovechar cada oportunidad contigo, Dios. Que podamos ser salvos, oh Dios, que podamos entregar nuestra vida a ti, oh Dios. Que podamos, Señor, entregarte, Señor, dones, talentos, capacidades, oh Dios, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos, Señor, es porque tú nos has dado la oportunidad de llegar a una donde estamos. Muchos han tenido la oportunidad de estudiar, de formarse, Dios, pero no fueron oportunidades porque sí, oh Dios, ni cosas que sucedieron al azar, sino tú nos diste, Señor, los recursos, tú nos diste, Señor Dios, el tiempo, preparaste todo, Señor, para que nosotros, Señor, tuviéramos esas oportunidades, oh Dios, de capacitarnos, oh Dios. Por favor, Señor Dios mío, ayúdanos a entender, oh Dios, que tal vez, Señor, así como Bartimeo, Señor, tengamos oportunidades únicas, Señor, y una sola vez, oh Dios. Pero que podamos aprovechar cada oportunidad que viene a nuestro camino, que podamos, Señor, consultarte, Señor, todos los días, que podamos, Señor, ser sensibles, Señor Dios, a la vida de otros, ayudar a otros, bendecir a otros, Dios. Oportunidad no solamente para ser bendecidos, sino para bendecir, oh Dios. Padre, Señor Dios mío, ministranos, Señor, a nuestros corazones, Dios. Sé que cada vez que, Señor, vamos a la Escritura podemos aprender tantas cosas, mi Señor Dios. Que hoy, Señor, te pedimos perdón y te clamamos, oh Dios, para que de hoy en adelante, Señor, podamos tener, Señor, un oído, un ojo abierto, que podamos, Señor, ser sensibles, ejercitar, oh Dios, todos estos sentidos, Dios, para ver, Señor, cuándo eres tú, oh Dios, presentando, Señor, una oportunidad en nuestro camino, Dios. Señor, sé que a veces, Señor, lo tuyo no tiene sentido, Dios. Por eso, Señor, necesitamos orar. Y aunque pensamos que no, Dios, tú, Señor, quieres bendecirnos, Señor, y guiarnos, Señor, en el camino correcto, Dios. Gracias, Señor Dios, por esta enseñanza a través del ciego Bartimeo, Dios, porque él no desaprovechó esa oportunidad. Y porque estuvo, Señor Dios, él le había escuchado hablar de ti, nosotros hemos escuchado hablar de ti, oh Dios. Entonces, ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, de la manera correcta. Ayúdanos a entender todos los días quién tú eres, lo que tú puedes hacer, oh Dios. Y no basar nuestra vida, Señor, solamente, Señor, en nuestras capacidades, sino en esas oportunidades divinas, Señor, que tú tienes, Señor, para nosotros. Te damos gracias en este día, Señor, y ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.